Buenas noches, sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy seguiremos con los videos de huesos del cráneo, hablaremos específicamente del hueso etmoidal, del hueso etmoides. Estos huesos del cráneo, los que me conforman en sí la bóveda craneal, son 8 huesos. Vamos a dividirlo en dos grupos, vamos a hablar de dos huesos pares, es decir, que van a ser 4 huesos en total. Me refiero a los dos laterales, los dos parietales y los dos temporales. Esos dos huesos que son dobles van a conformarme los 4 primeros huesos del cráneo. Los otros 4 huesos son huesos impares. Hablaremos de anterior a posterior, del hueso frontal, que pueden ver mi video en el canal, del hueso esfenoide, que también pueden ver el video, y próximamente que les subiré el video de hueso occipital. Hacemos este corte medio sagital del cráneo para poder ver nuevamente el frontal, el esfenoides, el occipital y el etmoides, que es nuestro rey del video de hoy. Entonces, este hueso etmoides va a estar conformado por 3 grandes porciones, un hueso realmente corto. La primera porción es la porción de la lámina vertical. La segunda porción que cruza esta lámina vertical es la lámina horizontal, formando como una cruz. Y por último vamos a hablar de 2 masas laterales que cuelgan de los brazos de esa cruz. Es como tener una cruz y que los brazos cuelguen 2 bolsas. O bueno, también parece como una balanza. Esto es un esquema de lo que es el hueso etmoide. Entonces este es un hueso único, es un hueso central que se encuentra inferior al hueso frontal. Es un hueso que es importante para la articulación central del cráneo, le da estabilidad y es bastante irregular con respecto a sus estructuras. Sin embargo, es considerado un hueso simétrico porque su mitad derecha es igual a su mitad izquierda. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale clic. Y no olvides darle like al video. Entonces, esta imagen vamos a llevarla ahora a una imagen real. El etmoides deriva del griego en forma, por eso le decía la palabra oides, en forma de etmo, colador, porque tiene una forma de colador. Ahorita vamos a ver por qué los griegos le dieron este curioso nombre. Entonces, este es un corte frontal de cráneo. Aquí vamos a ver básicamente la lámina vertical que les dibujé ahorita en el esquema. Esta sería la horizontal, que es muy corta. En el esquema salió un poquitico más larga, pero en sí es esto es la horizontal, muy corta. Y estas serían entonces las masas laterales. Vamos a comenzar con la lámina vertical, que es la parte más corta y más fácil del hueso. Esta lámina vertical va a estar dividida en 2 partes. Una porción superior por encima de la lámina horizontal y una porción inferior por debajo de la lámina horizontal. La porción que se encuentra por encima de la lámina vertical es un poco más ensanchada y es la que vamos a denominar apófisis crista galli. No ha sido todavía traducido, pero es más o menos como apófisis cresta de gallo porque realmente parece la cresta de un gallo. Esta apófisis crista galli sirve para articularse o continuarse con lo que es la cresta frontal. Y en ella se va a insertar lo que es la hoz del cerebro. Eso es por encima de esta lámina horizontal del etmoides. Por debajo de la lámina horizontal del etmoides tendríamos entonces a la lámina perpendicular del etmoides, que él es como un tabique central. ¿Qué es lo importante de esta lámina perpendicular? Que él es una estructura media, está en toda la línea media del cuerpo y divide a ambas cavidades nasales, porque vean que lo que está debajo del etmoides es la cavidad nasal, en una derecha y una izquierda. Esa lámina perpendicular se articula con el vómer y después este vómer con el hueso maxilar superior y también con el palatino, como vamos a ver más adelante, y me forma lo que es el tabique central óseo de la nariz. Y este tabique central me divide entonces la cavidad nasal izquierda de la cavidad nasal derecha y hacen que ellas no tengan ningún tipo de comunicación. Entonces estas estructuras son las que me conforman lo que es la lámina vertical del etmoides. Vamos a verla en esta visión lateral. Vean aquí la apófisis crista galli, cómo se articula con lo que es la cresta frontal, y vean que entre ellos dos está el agujero ciego frontal. Es importante que ustedes dominen el hueso frontal para que usted pueda entender cómo se articula el etmoides. El orden de estudio siempre es frontal, etmoide, esfenoide y occipital. Por eso en ese orden es que les estoy subiendo los videos. Entonces,
La que está por encima de esta estructura aquí cortada, que se supone que es la lámina horizontal, sería la crista Galli, y la que está por debajo entonces la lámina perpendicular, que vean cómo se articula con el vómer, que es este hueso que ven aquí, que es un color como rojizo, para formarme lo que es el tabique nasal óseo. Ahora bien, en esta visión superior, lo acercamos un poquitico más, vemos a la crista Galli, el agujero ciego del que les hablé, y esta que sería la cresta frontal. Vamos a hablar ahora entonces de la lámina horizontal, que es una lámina que es más alargada en sentido anteroposterior que en sentido transversal. Esa lámina horizontal va a tener dos caras, una cara superior que es esta, que mira hacia la cavidad craneal, es decir, ella es parte del piso de toda la fosa craneal anterior junto con la lámina orbitaria del hueso frontal. De hecho, se articula la lámina orbitaria del frontal con lo que es esta lámina horizontal del etmoides. Entonces, esta cara superior, que son estas dos separadas por la crista Galli, van a conformarme o van a estar formadas por un surco, un hueco, una depresión, una concavidad. Lo que pasa es que aquí no se puede ver bien. Esa concavidad en conjunto se llama canal olfatorio. Y en esa concavidad es donde se encuentra el bulbo olfatorio, que es una estructura del primer par craneal, que es el nervio olfatorio. Luego está perforada por muchos agujeros, que son los agujeros olfatorios, que es por donde penetran los nervios nasales que vienen de la cavidad nasal para el bulbo olfatorio, llevando lo que son las informaciones olfatorias de la cavidad nasal. Entonces, este poco de agujeritos olfatorios, que en algunos libros, como en el Testut, en el Latarjet, habla de que están puestos en 3 hileras, en sentido antero-posterior. Bueno, esos agujeros son los que le dan el aspecto decolador a este etmoides, y por eso es que muchos autores llaman a esta lámina horizontal la lámina cribosa o lámina cribiforme del etmoide. Ella se articula, como les dije, con el frontal, y hacia posterior se articula con este hueso que está aquí, que es el hueso esfenoides. Esto es la cara superior de esa lámina horizontal. Pero si vemos esta visión inferior, vemos nuevamente entonces la cara inferior de esa lámina horizontal. Vean que están los mismos huecos por donde penetran los nervios olfatorios. Esto que está en el centro sería la lámina perpendicular, que está cortada, y esto sería entonces visto desde abajo el techo, la bóveda de la cavidad nasal, de ambas fosas nasales. Esa es la relación de la cara inferior de la lámina horizontal. Entonces, bien, esto que ustedes ven aquí sería la parte de la bóveda de la fosa nasal. Esto que ustedes ven aquí. Y esto que ven arriba sería la lámina cribiforme, vista desde arriba. Vamos a pasar entonces a las masas laterales, que son estructuras más o menos cuboideas. Tienen una forma de un dado, son cuadrados, y por ende van a tener 6 caras. Vamos a estudiar cada una de esas caras por separado. Recuerden que este es un corte frontal. Estas son las cavidades orbitarias, estas son la cavidad nasal, y esto que ven aquí es la cavidad bucal. Este gran hueco que ven aquí son los senos del maxilar superior, se llaman senos maxilares. Ahora bien, esas masas laterales, disculpen que me volví un poquito, esas masas laterales van a estar conformadas por 6 caras, como les dije. Vamos a empezar primero con la cara externa o cara lateral. Esa cara lateral, vean que va a ser parte de la cara medial de la cavidad orbitaria. Entonces recuerden que la cara externa o lateral de la masa lateral forma el límite o la pared medial de la cavidad orbitaria. Por eso es que recibe el nombre también de lámina orbitaria. Ahora, en esta visión lateral, estamos viendo lo que es la cavidad ocular izquierda y lo estamos viendo desde lateral hacia medial. Podemos ver ahí la lámina orbitaria, cómo ella se articula con el frontal, con este hueso que es el lagrimal o lacrimal, de ambas maneras está bien escrito, tanto con C como con G. Se articula con el maxilar superior, con este que medio se ve aquí que es el palatino, y con este que está aquí que es el hueso esfenoide. Esa sería la cara externa o lateral. Ahora, vamos a hablar de la cara interna, que sería la cara medial. Esa cara interna va a formar la pared lateral, o la gran parte de la pared lateral de cada cavidad o de cada fosa nasal. Ella va a estar conformada por 2 prolongaciones que son los cornetes, cornete superior y cornete medio. Este que estamos viendo aquí específicamente es el cornete medio. El cornete superior no se ve en este corte, pero se supone que está por encima de él, ya lo vamos a ver en otro corte.
Estos cornetes también lo van a encontrar en los atlas con el nombre de concha nasal. Entonces, fíjense ustedes, en este corte nosotros estamos viendo una visión desde lateral hacia medial. Esta sería entonces la lámina perpendicular de la vertical. La quitamos y es que nos encontramos a la masa lateral. Recuerden que estamos hablando de la cara interna de la masa lateral. Estamos viendo específicamente la cavidad nasal del lado derecho, pero lo estamos viendo desde el lado izquierdo. O sea, desde lateral hacia medial. Esta estructura que vemos arriba sería el cornete superior por debajo de la lámina cribosa. Y este sería el cornete medio. Existen tres cornetes, superior, medio e inferior. Los únicos que forman parte del etmoide son el superior y el medio, porque el inferior es este que está aquí, es un hueso aislado que no tiene nada que ver con el etmoide. Entonces, entre ambos cornetes vamos a encontrar los meatos. Este sería el meato nasal superior. El que encontramos entre el cornete medio y el inferior es el meato nasal medio, y el que encontramos entre el cornete inferior y lo que es el techo del paladar óseo se llamaría meato nasal inferior. El que me interesa que aprendan ahorita, que está en la cara interna, es el meato nasal superior. ¿Para qué son esos meatos o por qué es importante estudiarlos? Porque ahí es donde desembocan los senos. Los senos de esos huesos, recuerden que estos huesos del cráneo son huesos aireados, son huesos neumáticos, que tienen cavidades huecas adentro. Entonces, específicamente en el meato nasal superior desembocan las celdillas etmoidales posteriores a través de este orificio que ves aquí, que le voy a explicar más adelante cuáles son esas celdillas etmoidales posteriores. Lo que me interesa que fijen ahorita es que ahí es donde desembocan las posteriores nada más, en los meatos nasales superiores. Entonces, seguimos cortando y en esta imagen seguimos aquí con el cornete superior, cortamos ahora, aquí se ve el borde de corte del cornete medio. Y vemos esta estructura que les voy a explicar ahorita, que es la apófisis unciforme. Ya la vamos a ver más adelante. Lo que quería era que vieran bien aquí cómo desembocaba el meato superior y específicamente las celdillas etmoidales posteriores. Vamos a pasar ahora a la cara superior. Esta es una visión superior, no se asusten porque la imagen está rara. Les explico, esto es anterior, esto es la apófisis crista galli, esta es la lámina cribosa vista desde arriba. Esto sería posterior, esto es medial, entonces estos serían los cornetes superiores, esto es lateral, esta sería la lámina orbitaria y esto sería entonces superior. Esta es la cara superior del etmoide que está perforada por muchos huecos, es lo que se conoce en conjunto como laberinto etmoidal, porque eso parece un laberinto con ese poco de hueco. Entonces esto es anterior, estas se llaman celdillas etmoidales anteriores y estas posteriores en conjunto se llaman celdillas etmoidales posteriores. Ellas se articulan con lo que es la escotadura etmoidal del frontal. Tienen que regresarse al hueso frontal para que entiendan cuál es esta escotadura etmoidal. ¿Qué es importante de todo esto, muchachos? Es que me interesa que fijen esta estructura circular que tiene específicamente las celdillas etmoidales anteriores, que ese hueco se llama infundibulum. ¿Por qué es importante ese infundibulum? Bueno, les explico. Esta es una visión inferior del hueso frontal. Aquí encajaría perfectamente la cara superior de estas masas laterales del etmoide. Pero específicamente este agujero que ustedes ven aquí es el agujero por donde desembocan los senos frontales. Este el izquierdo y este el derecho. Ellos encajan perfectamente con este infundíbulo. De manera que para el seno frontal llegar a desembocar en uno de los meatos, que específicamente desemboca en el medio, se los adelanto, tiene, juro, que perforar el infundíbulo del etmoides y a través del etmoides es que él puede llegar al meato medio. Entonces, para eso es la importancia y la utilidad de esta imagen. Fíjense ustedes, el seno frontal, metimos un alambre, él atraviesa entonces a través del infundíbulo del etmoides y es que él llega al meato medio, que les recuerdo que el meato medio era el que estaba entre el cornete medio y el cornete inferior. Ahora, la cara inferior, que sería esta que ustedes ven aquí, va a estar conformada por el borde inferior del cornete medio, que es este, por el meato nasal medio, que es este espacio que se encuentra entre el cornete medio y el cornete inferior, y por la apófisis unciforme, que ya vamos a recordar ahorita cuál es. Ahora, ¿quién desemboca en este meato medio? Bueno, en ese meato medio desembocan las celdillas etmoidales anteriores, que aquí ven cómo están desembocando, aquí se ve muy bien cómo desemboca una en ella. Desembocan los senos maxilares, como pueden ver aquí, y además de eso desemboca el seno frontal a través del infundíbulo.
Entonces desembocan muchas estructuras de esos senos paranasales. Ahora, vamos a ver este corte. Este sería el cornete superior, les recuerdo, este es el cornete medio. Cortamos el cornete medio y es que nos encontramos con la apófisis unciforme, estructura que se encuentra entonces en la cara inferior de cada masa lateral, específicamente en la cara inferolateral de cada masa lateral del etmoide. La cara posterior es la cara que usa para articularse con el esfenoides, con el cuerpo del esfenoides, que es este que ven aquí como en verde, es como un turquesa claro. Y también utiliza para articularse con el hueso palatino, que es este azul celeste que ven aquí. La última cara que nosotros vamos a ver es la cara anterior. Esta es una visión superior de la órbita. Este sería el maxilar superior. Este sería el hueso cigomático malar. Este sería el hueso esfenoides. Y este amarillo, por supuesto, el etmoide. Fíjense ustedes que el borde anterior sería este, el que usa para articularse con el hueso lagrimal o hueso lacrimal, como lo quieran llamar. Las suturas que van a unir al etmoide, el etmoide se une con muchos huesos porque ven que es un hueso central. Los huesos centrales generalmente se unen con muchos huesos. Vean que hay una sutura que lo une al hueso frontal, sería la sutura frontoetmoidal, una que lo une al maxilar superior, que sería entonces la etmoido maxilar, una que lo une al paladar, que medio se ve aquí como lo está uniendo, que sería la etmoido palatina, y una que la une al vómer, que sería la etmoido vomeriana. Aquí se ve muy bien la etmoido vomeriana, vemos aquí la esfenoetmoidal, que es el esfenoide con el etmoides, y aquí se ve la frontoetmoidal. Por último, hacia anterior, como les dije, se une al hueso lacrimal, entonces esa sutura aquí sería la sutura etmoido lacrimal. Entonces este ha sido todo el video de etmoides, amigos, espero que les haya gustado. Aquí les dejaré entonces un circulito para que le den like, se suscriban al canal y puedan acceder a todo el contenido del mismo. También les dejaré los links para que vean los videos de hueso frontal, de cavidad de la órbita, que también está en mi video, en mi canal, de cavidad nasal, de huesos parietales y demás huesos del cráneo. Muchísimas gracias por ver el video. Hasta una próxima oportunidad.